Nosotros cuando prendemos la computadora y queremos utilizar un programa, no lo buscamos por el código que lo hace funcionar el programa. Enseguida buscamos el icono en pantalla y sabemos perfectamente el programa que tenemos que usar. Pablo utiliza una palabra bastante parecida para describir algo muy particular de Cristo. Él utiliza la palabra eikon, que es justamente la imagen, o eso que nosotros vemos en la pantalla como el icono de la aplicación. Pero hay una diferencia muy grande, porque Cristo no es solamente el icono de Dios, sino que Él es la imagen perfectamente visible de lo que es Dios. Y Pablo, en esta sección de versículos de Colosenses del capítulo 1, del versículo 15 al 23, da un argumento, muestra a Pablo lo que es a la perfección la imagen de Cristo, lo que hace, la fuerza que tiene, cómo trabaja, y lo hace de una manera muy espectacular y por una razón muy importante. La iglesia de Colosas, estos colosenses, eran atacados eh, de una manera muy suspicaz por aquellos gnósticos de la época, aquellos maestros judíos que trataban de quitarle peso a Cristo, porque ellos no lo negaban a Cristo, pero sí decían que Cristo no era suficiente. Y Pablo tiene que escribir esta carta a los colosenses justamente para refutar, para debatir, para quitar todo lo que esos maestros querían imponer y querían llevar a cabo con filosofías humanas que no tenían ningún tipo de sentido. Entonces Pablo empieza a escribir a estos colosenses y les dice, muchachos, ustedes tienen que disfrutar de Dios, de los beneficios que Dios tiene para ustedes. Unos beneficios muy especiales, porque Él no murió en la cruz en vano, sino que murió en la cruz para traerle la redención y rescatarlos de un destino que era muy malo, muy perjudicial para el ser humano. Y Dios en su gran misericordia, en su gran soberanía, ideó desde Génesis 3.15 en adelante ya el plan de salvación para la humanidad. Y Pablo, empieza a mostrar a Cristo de una manera muy sorprendente. Vamos a ir a unos versículos más atrás, porque si nosotros vemos lo que dice ahí el 15, dice, el cual es la imagen del Dios invisible. Si nosotros empezamos a leer desde aquí, no vamos a entender el peso de lo que Pablo está diciendo en esta carta. Porque él empieza con un argumento, empieza con los saludos, empieza a decir, no, nosotros desde que sabemos el trabajo que ustedes están haciendo allí, no dejamos de orar y queremos pedir que la iluminación de Cristo llegue a sus vidas, que el conocimiento de Él, ese pleno conocimiento de Él llegue a sus vidas y lo puedan disfrutar de una manera muy especial, como deberíamos disfrutarlo nosotros, hermanos, todos los días. Pero ¿qué pasa? Se había infiltrado en la iglesia estos maestros que empezaban a bajarle el precio a Cristo. Y ellos decían, no, no, está bien Cristo, pero necesitamos Cristo y otra cosa. Precisamos a Cristo y una cadena de oración. Precisamos a Cristo más el diezmo. Precisamos a Cristo más ayuno para poder acceder a los beneficios que Dios tiene para nuestra vida. Y Pablo
empieza a decir, no, nosotros oramos para que ustedes tengan ese pleno conocimiento de quién es Dios y además puedan acceder a todos esos beneficios. Y después le dicen, porque miren muchachos que a ustedes no lo rescató cualquier perejil, lo rescató la misma imagen visible de Dios. Así que vamos a leer desde el 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de pecados. ¿Ven lo que dice Pablo? Pablo dice, muchachos, miren que el que los rescató no es el Juan de los palotes, no es un ángel, esos supuestos eones, porque esta filosofía que había entrado en la iglesia decía que habían escalafones para llegar a Dios, que habían como intermediarios, que acá entre nosotros eso muchas veces lo hace la iglesia católica. Que dice, no, vos querés que te vaya bien en el amor, bueno, tenés que rezarle a San Antonio. Y San Antonio no hace nada, hermanos. El que hace es Cristo. Y esta filosofía se había metido en la iglesia y Pablo la tiene que atacar. Y la ataca muy fuerte. Entonces, desde el verso 15 en adelante, empieza a describir Pablo, porque él viene hablando una cosa, dice, miren que muchachos, el que los rescató no es cualquier perejil. Y ahí hace como una pausa y entra a describir a Cristo. Y es lo que vamos a ver a continuación. El cual es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda creación. Y acá vemos esa palabra eikon, que es la imagen. De ahí sale justamente de esta palabra griega, sale la palabra ícono que conocemos hoy, que la vemos en todos lados, en la computadora, en la calle nosotros vemos un icono, cualquier cosa y ya sabemos de qué está hablando. Y después lo otro que tenemos que tener cuidado es el primogénito de toda creación. Y este es un versículo muy importante. ¿Por qué? Porque muchos, por ejemplo, los testigos de Jehová, muchas veces agarran este versículo y dicen, no, Cristo es un ser creado. Porque si es primogénito, habla de un ser creado, el primero en la creación. Y la idea del versículo justamente no es esa. Pablo dice, él es el primogénito porque en la cultura judía los primogénitos tenían toda la autoridad, todo el poder, eran primeros en la herencia. Y además de todo esto, el versículo da la misma idea de que Juan da justamente en el capítulo 1, en donde dice, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y en el principio él iba creando todas las cosas. Jesús no tiene ni principio ni final. Él está por fuera del tiempo. Él ya era cuando Dios decidió hacer todas las cosas. Y justamente allí en Juan 1 dice que Él era la palabra, ese logos. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con este versículo, porque si nosotros lo agarramos así como lo leemos y viene, por ejemplo, un testigo de Jehová nos dice, no, pero Jesús es un ser creado y nada está más lejos que de la realidad que lo que están diciendo ellos, sino que Cristo era el primero en la creación, pero creando, no el primer ser creado. Él es el que le pone play a toda la creación. Él es el que inicia la creación. De hecho, como lo leímos, como lo mencionamos recién en Juan, dice, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. No puede existir Jesús sin Dios ni Dios sin Jesús, porque son uno solo, es Dios mismo.
Y esto es lo que Pablo está diciendo. Miren, Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Son lo mismo y lo va a ir desarrollando porque aparecen una palabra como pleroma, que es que todos los atributos de Dios están en perfecta reproducción en el Hijo, en Cristo. ¿Cómo puede ser un ser creado si es como que viéramos a la misma persona? No existe Jesús sin Dios, ni Dios sin Jesús. No existe. De hecho, él lo dice en Juan 14, si no me equivoco, que dice, si me han visto a mí, han visto al Padre. Porque justamente da la idea de que Él es la imagen. En Él está perfectamente reproducidas los atributos, la naturaleza de Dios. Él es la imagen del Dios invisible. Y miren lo que dice el 16, porque por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las invisibles y las visibles y las invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, como dice ahí Juan 1. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas tienen consistencia en Él. Esta palabra consistencia es la palabra sunesteken, que es fuerza unificadora de, del universo. Esta palabra justamente dice, sin Cristo el universo no puede funcionar, porque Él es el que lo sostiene. Pero el apóstol Pablo dice, los principados, las potestades, lo que se ve y lo que no se ve fue creado por Él. ¿Por qué dice esto el apóstol Pablo? Porque estos muchachos, esta corriente de, de filosofías decían que no, que habían escalones, esos eones, que habían principados, que habían potestades, que tenían que consultarle a uno, al otro, y le iban bajando continuamente el precio a Cristo. Y el apóstol Pablo dice, muchachos, miren que todo lo que ustedes ven, conocen, oyen, y todo lo que ustedes han experimentado fue permitido por Dios y fue creado por Dios mismo, y Jesús estaba creando en aquel momento. El 18, el 17, vamos a retomar del 17, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas tienen consistencia en Él. Esta es la palabra sunesteken. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y acá lo pone arriba del todo a Cristo, porque dice, miren muchachos que ustedes no le tienen que ni rezar, ni al arcángel Gabriel, ni a Miguel, ni pedir que venga por protección el ángel de la guarda, ni nada. ¿Por qué? Porque Cristo es la cabeza de la iglesia. No ni Juan de los Palotes, ni Mengano, ni Sultano. Cristo mismo. Dice, por cuanto tuvo bien al Padre, que en él habitase toda la plenitud. Aquí está la palabra pleroma. Aquí está la palabra en donde dice que todos los atributos de Dios están perfectamente mostrados en el Hijo. Y por medio de él reconciliar todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y vosotros también que eras en otros tiempos extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, y para presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de él. Justamente Pablo le está diciendo a esta iglesia, él tuvo una misión muy importante, que era reconciliar lo que estaba roto con Dios. Nosotros rompimos esa relación de dependencia con Dios allá en Génesis, cuando le abrimos la puerta a Satanás, dejándolo entrar por Adán, por Eva,
Y ahí se rompió esa relación de dependencia hombre con Dios. Y Cristo vino a reconciliar lo que se había perdido. Y les dice, muchachos, miren que ustedes estaban extraviados en su mente, en su corazón. Ustedes tenían una vida totalmente perdida y Cristo la reconcilió. ¿Por qué se dejan llevar por filosofías huecas? Filosofías que no tienen ningún tipo de sentido. De hecho, el apóstol Pablo en el capítulo 2 se pone bravísimo y les empieza a dar a estos falsos maestros, apóstatas, a estos herejes, les empieza a dar muy duro y con la Biblia en la mano, porque les empieza a citar versículos, les empieza a mostrar la Biblia, les empieza a mostrar quién es verdaderamente Cristo a través de las Escrituras. Y llegamos al verso 23 y es al que más yo le quiero dar énfasis porque el apóstol Pablo dice, muchachos, todos estos beneficios que ustedes tienen los van a seguir teniendo mientras ustedes permanezcan. Porque en la vida cristiana, lamentablemente, nosotros cargamos con una filosofía que no está del todo bien, que dice, perdido siempre perdido y salvo siempre salvo. Porque eso nos abre una puerta muy peligrosa. Porque el que se piensa que está salvo y que cualquier cosa que haga no lo va a alejar de la salvación, está equivocado. Porque justamente el apóstol Pablo dice, si permanecen, ustedes van a seguir disfrutando de este beneficio de la salvación y las otras cosas que vienen por añadidura. Pero si ustedes permanecen, no le echa la culpa ni al diablo, ni al antiguo yo, ni a ninguna otra cosa, ni a un ángel que se levantó con el pie izquierdo. Nos vuelca la responsabilidad a nosotros de decir que tenemos que permanecer. Nos vuelca la responsabilidad a nosotros de todos los días cargar la cruz, como dijo el mismo Señor Jesús, que tomemos esa cruz y le sigamos todos los días. No es un ratito o una vez por semana, todos los días. Es una carrera constante hacia la cruz, hacia Cristo, todos los días. No podemos bajar los brazos ni por un segundo. Dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual ha sido proclamada en toda la creación que está debajo del cielo y de la cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Pablo dice, muchachos, ustedes tienen que permanecer. Y si ustedes fueron observadores, Pablo dice, Pablo repite, y no repite porque sí, no es redundante por casualidad, es redundante a propósito, para recalcar la firmeza que nosotros tenemos que tener en la persistencia. Miren, en el principio del versículo dice, si en verdad permanecéis fundados, ¿en dónde? En Cristo. Y firmes en la fe. ¿Qué fe, hermanos? En las enseñanzas que Cristo nos dio. Fundados en Cristo, permaneciendo en las enseñanzas que Él nos dio y sin movernos de la esperanza del Evangelio. Sin movernos de la doctrina que Cristo nos dejó. No nos movamos de ahí, de la esperanza que vamos a ser salvos, de esa esperanza de que Cristo es nuestro abogado y que no precisamos ninguna otra cosa. Hermanos, lamentablemente hemos caído en esa ola que se ve en las iglesias de que Cristo no es suficiente. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces se utiliza en las iglesias, si no diezmás,
te vas al infierno. Si no haces una cadena de oración, no le estás dando el poder necesario a Cristo. Si no ayunamos 365 días del año, Dios no va a hacer nada por nosotros. Y eso estamos totalmente equivocados. Dios es suficiente, Cristo es suficiente para todos y para todo. No necesitamos torcerle el brazo a Dios ni con el diezmo, ni con la oración, ni con el ayuno eh, forzado. No es orar reclamando, confesando, ni ningún otro tipo de cosa. No, es obedeciendo. El mismo Señor Jesús lo dijo en Juan 15, si permanecen en mí y se van a tener la vida. Pero si nosotros nos alejamos de Cristo, ya comenzamos a morirnos. Entonces, el problema nunca fueron las bendiciones, nunca fueron las bendiciones. El problema es que no estamos viendo al ícono de Dios, al quien es el puente a todas esas bendiciones, que es Cristo. Que podamos meditar en estos hermanos, porque no hay que bajarle el precio a Cristo, sino hay que poner a Cristo en el lugar que se debe.